Uno de los presentadores más influyentes en Estados Unidos, Tucker Carlson de Fox News, hace unos días reveló unos videos inéditos del ataque al Capitolio en el pasado 6 de enero del 2020, en donde, unos días antes de que Joe Biden tomara posesión del cargo y, donde Trump finalmente tuvo un meeting y, después se dio este evento mundialmente conocido. Y entonces estos videos que reveló Tucker Carlson finalmente desmontan toda la versión demócrata y actual y oficial de que el ataque a Capitolio fue una serie de insurreccionistas radicales que intentaban hacer un golpe de Estado. Porque en estos videos se revela y se demuestra cómo policías del Capitolio finalmente le abrían la puerta a algunos manifestantes, e incluso el más famoso de ellos, el que tenía, ¿no?, unos cuernos y también estaba pintado de la cara. Y que, incluso ya ahorita está en la cárcel, pero en estos videos se demuestra realmente que este personaje pues fue llevado por los policías dentro del Capitolio sin ningún tipo de problema, sin tampoco detenerlo ni nada. O sea, la verdad es que sí son muy reveladores y nos muestran otro momento de que al final, contrario a lo que dijo la versión oficial, de que todo esto fue, ¿no?, gente irracional, completamente alocada y violenta. Pues no, la verdad es que la policía participó en esto. O sea, al final fue una especie de conspiración o un acuerdo, como sucede muchas veces. Porque cuando hay ese tipo de cosas suceden, atacan sucedió recientemente en Brasil, cuando también unos manifestantes entraron, ¿no?, al Palacio de Gobierno allá en Brasilia. Generalmente hay una complicidad de los propios policías. Esa es una realidad. Porque cuando no lo hay, lo que hay después es un enfrentamiento, represión, y vemos ese tipo de imágenes, pero no entran a los edificios como sucedió con, aparte, un edificio tan importante como el Capitolio. Y sí, esto generó que enfurecieran los demócratas, enfurecieran los otros medios prodemócratas como CNN y atacaran con todo a Tucker Carlson. Y sí, pero ahí están los videos. Y seguramente van a salir todavía más. Bueno, y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Definitivamente los demócratas están temblando y sobre todo Joe Biden, porque se realizó la primera entrega de las imágenes publicadas por el presentador de Fox News, Tucker Carlson, quien reveló lo que podría haber realmente ocurrido el 6 de enero, que provocó una tormenta política y mediática a través de los hechos del Capitolio. Las imágenes mostraban a los supuestos partidarios de Trump dentro del Capitolio que parecían realmente como turistas, que no estaban haciendo los destrozos, los desmanes que tanto recalcaban los demócratas y que por ello prácticamente estaban juzgando a Donald Trump. Esto llama mucho la atención porque muchos videos en la mayoría de los medios de comunicación mostraban a estas personas como violentos, alborotadores, ampliamente retratados de este tipo de formas. Y ahora entre estas imágenes se incluía a Jacob Chansley, quien es un veterano de la Marina al que los medios liberales se refieren ampliamente como el chamán, a quien la policía incluso le mostró prácticamente el edificio sin ningún problema. Lo iba guiando hacia dónde moverse para precisamente ya sea hacer los destrozos, los desmanes o las increíbles fotografías que tenemos de él. De igual, hay otras imágenes donde mostraron a Ray Epps, quien es el hombre atrapado instando a los partidarios de Trump a entrar al Capitolio la noche anterior a los disturbios del 6 de enero. Esto todavía en los terrenos del Capitolio. Y sobre todo llama mucho la atención
porque solo son dos personas las que intentan romper las puertas. Ahí lo pueden ver, se acercan dos que están incluso vestidos de negro y empiezan a intentar romper las ventanas que se encontraban en este lugar. Y llama mucho la atención porque más adelante del video se observa como también estas personas que estaban a los alrededores intentan detenerlos, porque es con la propia bandera de los Estados Unidos con la que están tratando de romper estas ventanas. Entonces, sí llama mucho la atención que los propios partidarios de Donald Trump, los que sí habrían llegado a manifestarse en contra de Biden y de hacerlo de forma pacífica, pues intentaron detener a estos dos sujetos nada más, los dos que estamos viendo allí de negro, intentando hacer estos destrozos. Y obviamente para muchas personas estas nuevas imágenes también son preocupantes porque parece mostrar a lo que sería el oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Brian Sicknick. Él estaría caminando por el Capitolio tranquilamente durante esta irrupción del 6 de enero, que según Carlson es una prueba de que los principales legisladores mintieron sobre su muerte para afirmar que ese día se produjo una insurrección mortal. Porque el hecho de decir que una persona falleció ya hace que todo el evento que se estaba realizando se saliera de control. Ahora estas nuevas imágenes publicadas por Fox News muestran a Sicknick caminando por el edificio y haciendo como señas a los manifestantes, y obviamente Carlson declaró que estas imágenes en las que se le ve caminando desmienten las afirmaciones del informe de las fuentes anónimas y de altos cargos del Congreso de que fue asesinado por los manifestantes en el exterior, cuando él parece ser nunca abandonó el interior del Capitolio y que de hecho se encontraba lejos de los manifestantes. Y por si fuera poco, por si estas imágenes no hablaran por sí mismas, Tucker Carlson se sentó con un ex oficial de policía del Capitolio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ex oficial de policía? Bueno, él fue ignorado por el comité selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes, a pesar de que tenía un papel fundamental ese día. Tarik Johnson, un veterano de 22 años en la fuerza del Capitolio, recibió la tarea de asegurar la certificación de las elecciones presidenciales del 2020. Ok, hasta ahí todo iba bien. Pero a pesar de las súplicas de ayuda del 6 de enero que hizo el propio Johnson, nadie lo escuchó. Él era encargado de la seguridad. Él pidió ayuda, llamó para que los oficiales del exterior se acercaran al Capitolio y dijo que ni siquiera el asistente del jefe de la policía del Capitolio, Johannan Pittman, quien supuestamente le habría ocultado información vital sobre estas protestas, que ni siquiera esta persona, la encargada, lo atendió, no lo tomó en consideración. Las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley sabrían sobre las advertencias de un disturbio masivo en el Capitolio para el 6 de enero. Y nadie hizo nada. Por eso Carlson recalca que los oficiales de primera línea que estaban de servicio ese día tampoco sabían qué era lo que podía pasar. Nadie estaba preparado, pero que arriba los altos mandos de inteligencia sí estaban completamente enterados. Johnson, en esta persona cuyo papel era evacuar a los legisladores de manera segura, pidió a través de sus radios o lo que tuviera a la mano, pidió orientación a sus superiores, pero tampoco recibió respuesta. Nadie lo tomaba en cuenta, así que no le quedó de otra que tomar el asunto por sus propias manos. Y aquí es por ello donde digo que ahora es un ex policía del Capitolio, porque Johnson, a pesar de ser un votante de Biden, dijo que un partidario de Trump le colocó un sombrero MAGA de los que traían los manifestantes en la cabeza, porque estaba ahí, porque era el momento y no tenía nada que ver, pero él decidió seguir usándolo sobre todo para su autoconservación, porque finalmente era un policía y estas personas supuestamente estaban atacando en general. Entonces se dejó ese gorro en la cabeza
para que no tuviera ningún otro problema y sobre todo mientras navegaba entre la multitud pro-Trump que se encontraba afuera y continuaba sacando a las personas que estaban todavía retenidas en el Capitolio. Entonces, pues Johnson fue suspendido indefinidamente por hacerlo, por usar este gorro, porque le dieron este gorro y luego tuvo que renunciar y al mismo tiempo perder su pensión. Por eso es un ex policía, porque alguien le puso un gorro en la cabeza y él pensó, bueno, esto me va a proteger, porque soy policía. Y lamentablemente, en lugar de reconocer su inteligencia, su astucia, lo despidieron. El presentador de Fox News cuestionó qué era lo que significaban estas imágenes. No era una histeria, una exageración, una hipérbole enloquecida, ira roja en la cara, lo que nos habían querido vender como tal los medios de comunicación, lo que quería vender Biden. Sí, era indignación, por supuesto, y hasta cierto punto temor por lo que podría venir gracias al retorno de Biden, pero finalmente estos videos, como dice este presentador, que cabe recalcar, dijo, no retocaron, que los trajeron después de que que la policía del Capitolio les aseguraran de que no pusieran en peligro a nadie. Esos videos tocan obviamente un nervio porque son una amenaza para las mentiras de diversas personas, como por ejemplo, él señaló a Chuck Schumer, quien ha estado diciendo durante los últimos 26 meses que todo es culpa de Trump, que esto ocasionó una explosión prácticamente, que todo era lo malo gracias a Trump y este asunto del Capitolio, porque lo tomaron como una bandera finalmente, lo tomaron como una bandera para dejar mal a los republicanos y que ya no se quisiera votar por ellos, diciendo, bueno, estos son los que siguen a Trump, que incluso invaden el Capitolio, cuando en las verdaderas imágenes, o en el caso estas que se lograron filtrar gracias a Fox News, vemos a estas personas caminando tranquilamente, siendo resguardadas prácticamente por la policía. Entonces sí da hasta cierto punto mucho coraje porque te dijeron que esta persona, sobre todo este personaje que se tomó las fotos adentro de la cámara, que incluso su pose en esa imagen era violenta, era de rabia, era de coraje y está caminando tranquilamente. Entonces dices, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Estamos descubriendo día con día las mentiras de Joe Biden, los espejos que trata de realizar para que las personas no se den cuenta de sus verdaderos intereses y que sus intereses, sobre todo, no sean de beneficio de Estados Unidos. En este caso, lo importante es seguir investigando, no confiar tanto en lo que dice Trump como en lo que dice Biden. Finalmente son políticos o empresarios en el caso del republicano, pero sobre todo hay que investigar. En este caso, prácticamente ni siquiera puedes confiar en las autoridades porque las autoridades siguen las órdenes de Biden. Una vez que se vaya Biden, quizás la persona que llegue, el nuevo mandatario, si es del partido contrario, posiblemente exigirá una verdadera investigación y tiene las bases. Lo principal, tiene las bases donde estamos viendo a esta persona incluso platicando con los policías tranquilamente dentro del Capitolio. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.